Bien, primero que nada tenemos que teóricamente repasar los pasos que hay que tener en cuenta para llegar al último paso, que va a ser registrar, que nosotros vamos a trabajar con la registración ahora. Bien, la clase pasada vimos diferentes pasos que hay que realizar para poder llegar a la registración contable. Primero que nada tenemos que tener en cuenta los dos primeros pasos. El uno, identificar e interpretar del enunciado que nos dan. Primero que nada, interpretar qué operación comercial se está realizando, si es una compra, venta, pago, cobro, y luego identificar qué documento comercial va relacionado a esa operación. En el caso de que nosotros vimos el ejemplo de una compra y venta una compra de mercadería, perdón, el documento comercial que aparece sería una factura y la operación comercial sería una compra. Bien, luego de ese paso tenemos que determinar qué cuentas patrimoniales o de resultados son las que aparecen. Por ejemplo, decía, compramos mercadería y lo pagamos en efectivo. Las cuentas que aparecen en ese ejemplo eran mercaderías y caja. En el punto 4, lo que tenemos que hacer es clasificar esas cuentas. Entonces reconocimos dos cuentas, mercadería y caja, y la tenemos que clasificar en activo, pasivo, patrimonio neto, resultado negativo y resultado positivo. En este caso, mercadería y caja, las dos serían de clasificación activo, ¿no? Bien, en el punto 5 lo que tenemos que hacer es aplicar una de las reglas de la partida doble, que era, bueno, primero tenemos que marcar qué es lo que aumenta y qué es lo que disminuye. Recordemos que esto es un repaso teórico en sí. Nosotros a partir de ahora vamos a tener en cuenta todos estos pasos para poder registrar. Bien, continúo. Aplicar, en el punto 5, bueno, es aplicar una de las reglas que, bueno, dije, aumentos y disminuciones. Entonces tenemos que ver en el enunciado qué es lo que aumenta y qué es lo que disminuye. El enunciado decía que compramos mercadería y lo pagamos en efectivo. Entonces estaría aumentando mercadería porque es lo que entra y estaría disminuyendo el dinero en efectivo, que sería caja, porque es lo que sale. Bien, una vez encontrado eso, vamos al punto 6, que tenemos que seguir aplicando otra regla de la partida doble, teniendo en cuenta el aumento y disminuciones. Hay que marcar los débitos y créditos, o sea, reconocer si hay un débito o si hay un crédito, en qué cuenta de las que ya citamos. En este caso sería, bueno, si mercadería aumenta, se estaría debitando en este caso. ¿Por qué? Porque todas las cuentas de activo se debitan cuando aumenta. Y en este caso se va a acreditar la cuenta de caja, porque todas las cuentas de activo se acreditan cuando disminuyen. Siempre vieron que tenemos en cuenta los débitos y los créditos en el punto 6, teniendo en cuenta el aumento y disminuciones que vimos en el punto 5. Una vez tenido que tengamos en cuenta esto, ¿no? Obviamente, esto lo vamos a utilizar como teoría para poder llegar a registrar, que es el siguiente paso. Bien, ahora sí hacemos hincapié en el punto 7, que es registrar. Vamos a corregir las actividades que le dejé. Cualquier consulta después me van a responder a esta publicación que voy a hacer. Bien, el primer punto les decía, bueno, que compramos un vehículo a la compañía Fiat por 100.000 pesos, la cual abonamos el 50% con un pagaré y el resto en efectivo. Entonces, primero lo que tenemos que ver es qué operación hacemos. Es una compra de un vehículo. Entonces, compramos un vehículo. Bien. Luego dice que el vehículo lo compramos por 100.000 pesos, ¿no? Bien. Siguiente paso. ¿Cómo lo compramos? ¿Cómo lo abonamos? Dice que fue el 50% con un pagaré y el resto en efectivo. O sea, 50% con un pagaré, 50% en efectivo. Bien.
Primero ya reconocimos que es una compra, se puede ver que compramos un vehículo, lo dice el ejercicio, y después lo que tenemos que reconocer también es, el siguiente paso es determinar qué cuentas participan. Por eso yo les mandé el cuadro de las cuentas patrimoniales y de las de resultado con su definición contable. Recordemos que los elementos en la cotidianidad, en la contabilidad nosotros le vamos a dar una determinada, le vamos a dar un determinado significado. En este caso, a los vehículos, o en este caso sería auto, camiones, camionetas, todo lo que tenga que ver con transporte, que tenga ruedas, digamos, una moto también entra dentro de los vehículos, lo vamos a llamar rodados. Entonces la primera cuenta que aparece va a ser rodados. Bien, eso es lo que compramos, un rodado. Bien, y dice que el 50% con pagaré y el 50% en efectivo. Vamos al fácil primero, 50% en efectivo. Cuando hablábamos de dinero efectivo, hablábamos de caja. Y por último dice con pagaré. Recordemos que los pagaré, cuando pagamos con un pagaré, la cuenta que vamos a utilizar va a ser documentos a pagar. ¿Qué significa esto? Que nosotros, por ejemplo, el pagaré lo hacemos a 30 días y sería tipo como financiar ese auto con una deuda. En este caso, un pagaré. Entonces sería documentos a pagar porque lo emitimos nosotros. Cuando a nosotros nos pagan con un pagaré, sería documentos a cobrar, sería un derecho ahí. Pero en este caso nosotros estamos financiando la compra de nuestro auto con un pagaré. Cuando hablamos de financiar estamos hablando como de una deuda, en este caso. Bien, ya tenemos las cuentas. Ahora lo que hay que hacer es clasificarlas. Rodados es un bien, por ende si es un bien sería activo. Caja, que es dinero en efectivo, ya lo venimos trabajando, también es activo. Y yo hablé de documentos a pagar como que estábamos financiando la compra del auto y que para nosotros sería una deuda. Entonces, si hablamos de deuda, estamos hablando de una cuenta de pasivo. Bien, entonces vemos que tenemos, entonces resumiendo, rodados a 100.000 pesos, caja dijimos que lo abonamos el 50%, entonces sería igual a 50.000 pesos, y documentos a pagar, que es un pagaré que nosotros emitimos, el 50%, también 50.000 pesos. Bien, ahora vamos al último paso, que es el que nos importa a nosotros, que es el de registrar. Todos los pasos anteriores son pasos auxiliares que ustedes tienen que hacer para poder llegar a registrar. Bien, recuerden que yo había dicho que a partir de ahora vamos a dividirnos en 3 columnas. La primera columna va a ser vamos a poner el nombre de la cuenta. Luego tenemos la columna del debe y la columna del haber. Bien, entonces donde dice la columna de cuenta ponemos las cuentas que hay. En este caso, rodados, caja y documentos a pagar. Bien, ahora lo anterior que nosotros hicimos hay que llevarlo en forma resumida a la registración. Ya vemos qué cuenta participaban, entonces tenemos que ver ahora cómo se clasifican. Habíamos dicho que rodados era activo, que caja es activo también, y que documento a pagar es pasivo. Bien, y ahora, según el enunciado, hay que ver qué es lo que aumenta y qué es lo que disminuye. No dice que compramos un rodado, ¿no? O sea, si lo rodado ingresa, por ende aumenta, ¿no? Entonces, agregamos acá que aumenta. Y teniendo en cuenta las reglas de la partida doble, dijimos que todas las cuentas de activo
van a aumentar por la columna del debe, que es lo que vimos en la clase pasada. Entonces, si los activos aumentan por la columna del debe, vamos a registrarlo acá. En este caso por el total de 100.000, ¿no? Bien. Vamos a la siguiente cuenta, que es caja. Dijimos que es activo y ahora tenemos que ver si aumenta o disminuye. Nosotros compramos rodados y pagamos en efectivo y con un pagaré. Entonces, si estamos pagando en efectivo, significa que el efectivo, ese total que nosotros abonamos, ya no lo tenemos. Por ende, estaría, marco con una flechita para abajo, disminuyendo. Siguiendo otra de las reglas de la partida doble, dice que, bueno, que todas las cuentas de activo van a disminuir por la columna del haber. Entonces, nosotros al total de caja, que tenemos acá, que es 50.000, vamos a registrarlo como disminuye y es un activo en la columna del haber. Bien. Y por último nos queda el documento a pagar, que dijimos que es un pasivo. Nosotros dice que abonamos, ¿no? Yo había dicho que es una deuda, al ser un pasivo, y si nosotros entregamos un pagaré y estamos financiando esta compra, entonces en este caso, ¿qué sería? Estaría aumentando el pasivo, porque aumentó nuestra deuda. Y recordemos que todos los pasivos van a aumentar por la columna del haber. Entonces, ¿dónde lo vamos a registrar? En esta columna. 50.000. Bien, y ahí ya tenemos completa la registración contable. Tenemos las cuentas, las clasificamos, qué aumenta, qué disminuye, y en base a eso, en dónde lo registramos. Para que tengan en cuenta, todas las cuentas de activos van a aumentar por la columna del debe. Todas las cuentas de activos van a disminuir por la columna del haber. Y a la inversa son las cuentas de pasivo. Todas las cuentas de pasivo van a aumentar por la columna del haber, y van a disminuir por la columna del debe. Bien, y para finalizar, para que cierre, vamos a hacer el total, que es otra de las reglas de la partida doble, que la columna del debe tiene que ser igual a la columna del haber. En este caso vamos a poner, en la columna del debe tenemos 100.000 nomás. Y en la columna del haber tenemos 50.000 y 50.000, no tenemos nada más, es igual a 100.000 también. Por ende, significa que este ejercicio lo hicimos bien, porque ambas columnas coinciden y es una de las reglas de la partida doble.